señora Mínguez es la única a la que no han invitado, del PSOE a la que no han invitado a la Mareta, y es la única española que no se ha enterado de que el señor Sánchez lleva de vacaciones un mes ante la mayor crisis de invasión de nuestra soberanía nacional de la historia reciente. Nivel el suyo, señores del Partido Popular, porque ya está bien de bulos, ya está bien de memeces y ya está bien de manosear las instituciones. Que si el Gobierno está de vacaciones, 31 de julio, presidente del Gobierno en Ceuta, 1 de agosto, Marlaska, 4 de agosto, Margarita Robles y Margasta, 7 de agosto, presidente del Gobierno, reunión de coordinación con 5 ministros, 7 y 8 de agosto, la ministra de Juventud, 10 de agosto, el ministro de Política Territorial, 11 de agosto, Álvarez, 12 de agosto, Margarita Robles, 16 de agosto, Mónica García, 17 de agosto, reunión de coordinación del presidente del Gobierno, 17 y 20 de agosto, Elma Saiz, 20 y 25 de agosto, vicepresidente del primero, Carlos Cuerpo. Desde ayer, los ministros compareciendo en esta Cámara y desde ayer también Consejo de Ministros. Aquí de vacaciones no se ha ido nadie, aquí de vacaciones se le ha ido ustedes y su argumentario. Contención inmediata en la frontera, el 25% de retornos, coordinación reforzada, mando único, evaluar un plan económico. ¿Ustedes serían más ágiles? ¿Cuánto más ágiles? ¿Tan ágiles como en el Jack 42? ¿Tan ágiles como fueron con el 11M? ¿Tan ágiles como fueron con los hilillos de plastilina? ¿Tan rápidos como fue el señor Mazón a salvar a la gente cuando la dana? Venga, va, no me vengan ustedes con bulos, que hasta han hecho circular una foto del presidente del Gobierno sin piernas, como diciendo que el presidente del Gobierno había inventado esa foto de la reunión de coordinación. ¿Que no sabemos de lo que hablamos, señora Muñoz? Lo sabrá la señora Ana Millán, que acaba de decir que tenemos que llamar a consultas a la embajadora marroquí en Madrid. Señora Millán, en todo caso llamaríamos a consultas al embajador español que está en Rabat, no el que está aquí. Es que ya, si no sabemos lo más básico, ya de todo lo demás, nada. Así que dejen, por favor, de decir memeces, que es que ayer el señor Semper, o el lunes, dijo que la oposición tenía más propuestas que el Gobierno. Señor Semper, calzar inmigrantes uno a uno, como dice su socio, señor Figaredo, es una propuesta. Devoluciones en caliente de menores que la ley no deja, es una propuesta, señora Muñoz. Confinar por gastroenteritis, es una propuesta. De verdad, señor Semper, la gastroenteritis se cura. Es que a mí lo que más me preocupa es la epidemia de ocurrencias que están teniendo ustedes. Si es que al final lo que va a tener que hacer es no venir el Gobierno a comparecer, sino que tienen que venir ustedes a que nos expliquen cada una de todas estas ocurrencias. Porque vamos a ver, señora Muñoz, Ceuta es España. Señor Figaredo, señora Millán, muy España, pero muy, mucho España. Mucho, pero ¿cuánto España? ¿Cuánto? Porque a ustedes Ceuta se les cae la bandera cuando Ceuta necesita la península. Que es que Ceuta necesita la solidaridad y la coordinación de las comunidades autónomas. Y usted ayer dijo que no se iba ni a sentar con el Gobierno, que ustedes son los del cuanto peor, mejor. ¿Cómo no se van a sentar las comunidades autónomas? Por favor, usted misma lo ha dicho. Ha dicho que había una crisis migratoria, que hay una crisis humanitaria, que hay una crisis sanitaria. La señora Millán nos hacía aquí un discurso emotivo sobre los hijos que no pueden salir y no se van a sentar con el Gobierno para ayudar a Ceuta. Es que ustedes tienen un gran problema, señores del Partido Popular, y ese gran problema tiene 3 letras y es B-O-X. Ceuta necesita una respuesta y ustedes, señores del Partido Popular, necesitan una respuesta para darle a Vox. Que ustedes se han convertido más de ultras que los propios ultras. Que a ustedes el Partido Popular, las siglas del Partido Popular, socialcristianos, les queda grandes. Que es que, escúcheme bien, escuchen al señor Feijóo, año 2015, no se ría, que le queda grande el Partido Popular. Año 2015, el señor Feijóo, una crisis migratoria en este país. Él era presidente de la Xunta de Galicia. ¿Sabe qué decía? ¿Sabe qué decía? Que había una emergencia humana y social, que se había que tratar el problema de manera seria, de manera sensata. ¿Sabe qué hizo el señor Feijóo? Ofreció 300 plazas para refugiados y defendía una política migratoria. La defendía. Qué grande les queda el Partido Popular del año 2015, qué grande les queda porque les ha aparecido el fantasma de Vox. Y por tercero, dejen de manosear las instituciones, dejen de utilizar al Senado, dejen de utilizarlo. Ustedes convocaron unas comisiones extraordinarias en el Senado sabiendo que los ministros iban a comparecer en el Congreso. Aquí en el Congreso, como están ustedes viendo. ¿Saben qué hicieron ustedes?
Convocaron 3 comisiones. Movilizaron a 53 senadores. En lenguaje de Ayuso, para que lo entiendan, todo pagado. Todo pagado. Billete de ida, billete de vuelta, billete de ida, billete de vuelta. ¿Y saben qué les pasó en estas comisiones? Que les faltaban 18 senadores para hacer la foto. Y empezaron a poner a suplentes. Es decir, es que ni a ustedes mismos les importaban esas comisiones. Tiraron de suplentes para cubrir el hueco de la foto y, eso sí, que les quedara una magnífica foto todo pagado. Y cuando no les sale bien, ustedes se van al Supremo. Y el Supremo, ¿qué les dice? Que chao pescado. Chao pescado. Ese es su problema. Ustedes se piensan y confunden una mayoría absoluta con tener la propiedad absoluta de las instituciones. Y entonces les pasa lo que les pasa. Y es que se piensan que su gobierno les puede comprar un ático de 6,3 millones de euros y aquí no pasa nada. Aquí, chao pescado. Miren, de verdad, ante una situación así hay 2 salidas, 2 soluciones. O nos ponemos todos a la altura del betún de la ultraderecha o nos ponemos todos a la altura de lo que necesita Ceuta. Y Ceuta no necesita ni ruido, ni más miedo, ni agitadores, que por cierto, les han dado una lección los ceutís a todos esos agitadores que ustedes les abren las puertas de su despacho para que hagan vídeos. No necesitan que nadie viaje allí para convertir el miedo en vídeos, ni para convertir la inmigración en odio. Ceuta no necesita eso, no necesita encima que se haga negocio con todos esos vídeos y con todo ese odio por hacer el clic. Señorías, se trata de estar a la altura de Ceuta y que Ceuta no se les caiga de la bandera y que cuando Ceuta llama a la península y pide la solidaridad del resto de las comunidades autónomas, respondan. Porque Ceuta, sí señora, Ceuta somos todos. Y Ceuta se defiende. ¿Cómo? Ayudándola. Muchas gracias. El Partido Popular ha asumido el discurso de la ultraderecha y coordinan con ella sus campañas xenófobas. Organizan con los agitadores de ultraderecha manifestaciones que acaban en disturbios y extienden odio y enfrentamiento entre españoles. Aquí tienen al señor Juan Bravo, al señor Tellado, al presidente del Partido Popular de Ceuta y otros dirigentes, coordinando con el agitador Vito Quiles en Ceuta este mes de agosto. El Partido Popular hace lo que sea para gobernar, incluyendo vender su alma a los monstruos de la ultraderecha. Los discursos racistas y de odio que difunden, como el que hemos oído del señor Hernando, se les van a volver en contra, como le ha pasado al agitador Vito Quiles y a su organización fascista Núcleo Nacional en Ceuta tras reunirse con el Partido Popular. El pueblo de Ceuta los echó a patadas. Dejen de usar a Ceuta como rehén. Mienten afirmando que se pueden expulsar ya a 7.000 extranjeros que han quedado en Ceuta. Es imposible, y lo saben. Ni la ley española ni la europea permiten expulsiones colectivas y sumarias. Y además Marruecos no recibe ni a sus ciudadanos fallecidos. Quien quiere a la sociedad ceutí le habla con valentía y le dice la verdad. Esto sirve para todos los grupos parlamentarios y también sirve para el Gobierno. Dejen de repetir que nadie va a salir de Ceuta a la península. Nosotros y nosotras, porque queremos a Ceuta y a los ceutís y somos solidarios con ellos, queremos acabar rápidamente con la presión que soportan. Y eso solo es posible trasladando a la península a quienes permanecen allí aún tras entrar el 30 de julio. Y que sea en la península donde se sustancien los procedimientos individuales que procedan en derecho, incluyendo los recursos judiciales que, por mucho que pidan en su declaración institucional, también van a pedir que los jueces prioricen las resoluciones de esos recursos y dejen de atender los asuntos regulares de la justicia. Eso están pidiendo. Votaremos en contra de su demagógica propuesta. A la que quiere tener un ático porque le gusta la fruta. En fin, señoría del Partido Popular, pónganse a la altura de las cuestiones del Estado. No la abraza, no construye país, no hace patria. Ustedes, los diputados del Partido Popular, destruyen ahí donde gobiernan. Se hacen eco de los bulos y lo que es peor, los inventan, como lo acabamos de ver. Cuando el racismo y la xenofobia asoman en nuestra sociedad, lejos de silenciarlo, los alimentan y se colocan del lado de la ultraderecha, tanto en España como en la Unión Europea. Votan sistemática en contra de cualquier medida beneficiosa para este país. Y eso, señoría del Partido Popular, tampoco es hacer patria. Ustedes bailan al son de los negacionistas, como Vox, de la violencia de género y del cambio climático. Sí, eskerrik asko, presidente Andrea.
Decía Henry David Thoreau, el autor de Walden, entre otros escritos, que no es lo que miras lo que importa, sino lo que ves. Y me parece una buena manera de abordar este debate, porque yo observo lo que ven otros grupos y veo que ven amenaza, invasión, ataque a la soberanía nacional y un problema de primera magnitud en términos de seguridad, es decir, que son, en definitiva, los pilares de cualquier política securócrata, de cualquier idea securócrata que no hace sino sacrificar la libertad por la seguridad. Sin embargo, otros vemos fundamentalmente, no digo de manera única, pero sí fundamentalmente un drama humanitario, el mayor en una frontera de la Unión Europea. Y conviene recordar, porque parece que esto pesa poco, y mira que en esta Cámara somos de lanzarnos cifras a la cabeza, conviene recordar que han muerto 140 personas, y digo personas, 140, 85 de ellas en suelo o territorio del Estado español. Muchas de esas 85 personas menores. Y parece que eso tiene una dimensión menor o raquítica comparado con el ataque al sentir patriótico de una parte de esta Cámara. Y también conviene hacer memoria, porque estamos hablando de un flujo migratorio que termina en drama, pero hablar de flujos migratorios y de drama, por desgracia, es un continuo. Es un continuo cuando miramos las pateras que no llegan a ningún lugar y se pierden en el Mediterráneo. Es un continuo cuando hablamos de Tarajal en el 2014 o de Melilla en el 2022 o incluso cuando hablamos de la frontera norte, esa que transcurre por una parte de nuestro país, de Euskal Herria, donde varias personas también han perdido la vida buscando un futuro mejor. Pero es verdad que la dimensión y la naturaleza de lo ocurrido el 30 y 31 de julio nos obliga a ir más allá de estas declaraciones de principios. Y conviene señalar que no parece que fue únicamente la búsqueda de decenas de miles de personas de manera coincidente y fortuita en la búsqueda de un futuro mejor, sino que parece ser que Marruecos tuvo mucho que ver con lo que allí sucedió, que 150.000 personas no se organizan a través de redes sociales en un mismo punto de una única frontera, sino es porque hay una acción decidida y permisiva, en este caso del Reino de Marruecos. Se ha utilizado a las personas, a los seres humanos, como munición o instrumento de presión o castigo. Y eso tampoco tendría que sorprendernos, porque Marruecos lo lleva haciendo décadas con las gentes de la República Árabe Saharaui Democrática, con los y las saharauis, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados en Tinduf y en otros lugares. En definitiva, se han utilizado a personas como fichas o peones de su tablero geopolítico. Pero el tablero geopolítico de Marruecos no es solo de Marruecos. Es también el tablero geopolítico de alguien a quien en esta Cámara se tiene cierto miedo en la derecha a nombrar, quizás por el poder que puede tener, que es al señor Trump, que es a Estados Unidos de Norteamérica y a su política de alianzas internacionales. Y a partir de ahí, entendiendo todo eso, lo que toca es saber qué podemos hacer o qué tocaría hacer. Y ahí señalamos con claridad que hay que huir de la tentación que parece que algunos en el Gobierno puedan tener de desatender a esas personas para fomentar o incentivar su marcha voluntaria, porque desatender a esas personas no respeta la legalidad internacional. De la misma manera que creemos que hay que señalar que abonarse a las devoluciones masivas en caliente no son justas, pero además no son legales, que en el año 2021, el propio Tribunal Supremo de este Estado herido, del Estado español, dijo que eran ilegales por no estar individualizadas. Y no creemos que la solución pase por militarizar la crisis. Si nos quieren explicar que los militares tienen que ir a Ceuta a ocuparse de labores humanitarias, de emergencias sanitarias o de cuestiones de orden público, la conclusión es bien sencilla. Lo que falta son sanitarios, agentes de orden público, no necesariamente militares, y gente que sepa hacer con profesionalidad las labores humanitarias. Pero, en definitiva, esto pasa porque se externalizan fronteras, alejándose así del problema de la gestión de la propia frontera. Se externalizan fronteras dándole poder a Marruecos, y así es fácil que Marruecos cree un problema y lo resuelva. Y nos encontremos con actitudes tan extrañas como la de agradecer a Marruecos su pronta resolución cuando puede haber sido, si no es, el germen del propio problema. Y hemos echado en falta una acción más clara o un discurso y una denuncia más clara de la Unión Europea, del conjunto de la Unión Europea y también del Estado español. Pero termino. Para nosotros y para nosotras, para las gentes de Euskal Herria Bildu, en este momento la prioridad absoluta es la gestión humanitaria. Y esa gestión humanitaria tiene que hacerse de acuerdo al derecho internacional y garantizando la integridad de todas las personas, de todas, de la población ceutí y de quienes ahora se encuentran en territorio ceutí. Y desde esa óptica abordaremos en nuestro territorio esta realidad también, porque llegará un momento en que haya que ejercer la solidaridad y que nadie tenga duda. Ejerceremos la solidaridad activa que nos sea requerida,
Pero también señalaremos quienes, amparándose en discursos de rostro herido y de corazón roto por su patriotismo zaherido, no ocultan sino una insolidaridad hacia quienes consideran seres humanos de distinta calaña, índole o cuestión. Muchas gracias, señor Matur. Para empezar, un dato clave. Este proceso de regularización extraordinaria, el séptimo en nuestra historia democrática, deja una evidencia irrefutable. Si la mayoría de las personas que han tramitado su solicitud lo hicieron por el sistema clave, es porque hablamos de una irregularidad sobrevenida. Vecinos y trabajadores ya integrados que solo necesitaban una clave digital, cumplir con los requisitos para formalizar su realidad. Señoría del Partido Popular y de Vox, integrar con derecho es futuro. Regularizar es avanzar. Son derechos, protección y salida de la explotación laboral. Quiero pensar que en sus reflexiones sobre cómo abordar la política migratoria, pensarán que nunca más, en ningún país que presume de democracia, se debe consentir que miles de personas que convivan con nosotros lleven a sus hijos al colegio que estén sometidas a los vaivienes de la economía sumergida. Es eso lo que realmente les preocupa, ¿verdad? Permítanme que lo dude. Ustedes que gobernaron y aplicaron regularizaciones, dieron la espalda a las 700.000 firmas. ¿Cómo han podido desoír a los sindicatos, a los empresarios, a los colectivos y a la propia Iglesia católica cuando denunciaban precariedad y semiesclavitud? ¿Por qué votaron en contra cuando los economistas les demostraron lo que cuesta mantener a tantas personas en irregularidad? La respuesta es evidente, porque económicamente sus consecuencias son positivas, y es que ustedes están en el no sistemático al progreso de España. Señoría del PP y de Vox, más afiliación a la seguridad social es más beneficio para el Estado. Gobernar no es tratar de mejorar la economía del país. Cuando miles de personas dejan atrás el miedo y la injusticia, nuestros propios derechos se consolidan y nuestros valores democráticos se cimentan. Gobernar se consolida la democracia. Quien no la abraza no construye país, no hace patria. Ustedes, los diputados del Partido Popular, destruyen ahí donde gobiernan. Se hacen eco de los bulos y, lo que es peor, los inventan, como lo acabamos de ver. Cuando el racismo y la xenofobia asoman en nuestra sociedad, lejos de silenciarlo, los alimentan y se colocan del lado de la ultraderecha, tanto en España como en la Unión Europea. Votan sistemática en contra de cualquier medida beneficiosa para este país. Y eso, señoría del Partido Popular, tampoco es hacer patria. Ustedes bailan al son de los negacionistas, como Vox, de la violencia de género y del cambio climático. Fomentan la política de segregación llamada prioridad nacional. Protegen a quien se esconden en reservados mientras se hunden poblaciones enteras, y refuerzan a la que quiere tener un ático porque le gusta la fruta. En fin, señoría del Partido Popular, pónganse a la altura de las cuestiones del Estado, saben, aunque sean incapaces de reconocerlo. Prefieren la propaganda barata y los bulos sin base científico que vinculan inmigración y delincuencia, poniendo trabas incluso a los descendientes de aquellos españoles que huyeron de las atrocidades de la dictadura franquista. Voy terminando. Los datos hablan por sí sola. En julio superamos los 22,5 millones de cotizantes. No han condenado 5 millones de extranjeros, incluido casi 300.000 personas del proceso de regularización extraordinaria. Sostenemos sectores clave como la hostelería, hasta un 29%, agricultura, un 28%, la construcción, un 24%, el empleo doméstico, un 27%. Además, ya superamos los 470.000 autónomos extranjeros, un 14% del total, con un crecimiento del 20% del talento técnico, científico y tecnológico. Los datos demuestran que integrar es hacer crecer España. Señoría del Partido Popular y de Vox, más de 5 años de crecimiento ininterrumpido de empleo. Esto, señoría del Partido Popular y de Vox, merecería un mínimo reconocimiento a la gestión del gobierno, pero ni el señor Feijóo ni el señor Abascal pronunciarán una sola palabra al respecto.
Tampoco dirán que Ceuta y Melilla son un modelo vivo de convivencia pacífica, donde españoles, musulmanes, católicos, agnósticos, ateos conviven desde hace siglos en España. Recuerden una verdad incuestionable. Los éxitos de un gobierno son los éxitos de un país entero. Este gobierno liderado por Pedro Sánchez seguirá siendo patria, con políticas inclusivas, en defensa de los derechos humanos, impulsando la economía, reforzando lo social y consolidando nuestro Estado de Derecho dentro y fuera de las fronteras. Porque avanzar juntos es la única meta. Hacer patria es crecer todos. Muchas gracias. Derechos constitucionales a quienes no los tenían, aunque conviven con nosotros. Esta propuesta de comparecencia del ministro de Interior la hacen coincidir con los ataques a España de los 21 gobiernos racistas y reaccionarios de la Unión Europea que firmaron la carta de la señora Meloni tras el ataque híbrido sufrido en Ceuta el 30 de julio, utilizando a 80.000 inocentes, de los que 145 al menos han muerto. Tanto esos 21 gobiernos xenófobos como los cargos de una Comisión Europea en manos de la derecha y la ultraderecha nos han atacado con mentiras. Como que se puede expulsar sumariamente a miles de niños y niñas sin familias, a refugiados, a seres humanos. El imprudente portavoz de la Unión Europea, el señor Lamer, acabó desdiciéndose y reconoció que las expulsiones colectivas están prohibidas en el derecho europeo, que obliga a procedimientos individuales para devolver a cualquier extranjero, como corresponde a un Estado de derecho, y que la solución mágica de la expulsión de todos quienes han quedado en Ceuta tardaría años en efectuarse. La derecha europea, en lugar de defender a España y criticar al agresor, a Marruecos, con la connivencia de los Estados Unidos de Trump, y al Israel del genocida Netanyahu, nos responsabiliza de la entrada de 80.000 personas que fueron empujadas contra Ceuta, de las que, por cierto, 70.000 ya salieron. Engañan diciendo que el ataque a Ceuta es por la causa de la regularización extraordinaria o porque España es el único país que votó en contra del indigno Reglamento Europeo de Retorno. El Partido Popular y Vox no han criticado a los gobiernos europeos que han atacado a España. Han sido complacientes con Marruecos, especialmente el Partido Popular. No han condenado la actuación de Estados Unidos, que ya en abril aprobó en el Congreso que la soberanía española en Ceuta y Melilla era cuestionable. Ni a Israel, que lleva meses diciendo que Ceuta y Melilla están ocupadas por colonos españoles. Han responsabilizado de lo ocurrido a nuestro gobierno, al país agredido, a su país. No han condenado las sanciones unilaterales que Meloni ha impuesto a los viajeros españoles. Las derechas se han sumado al discurso negacionista de derechos que hace la ultraderecha, en lugar de reconocer que tras el ataque de Marruecos a una frontera europea se ha hundido la política de externalización de fronteras. Piden que comparezca el ministro de Interior porque se presentaron 1.200.000 solicitudes de regularización. No esperan a saber cuántas personas van a ser regularizadas, aún no se sabe. ¿Que comparezca porque entre nosotros había más de 1 millón de personas sin derechos? Vaya sorpresa que se han llevado. Son los únicos que no sabían que las empleadas de hogar que cuidan a sus hijos y limpian sus casas no tenían documentos ni derechos. Tampoco sabían que los trabajadores de sus fincas eran irregulares. Desconocían que los trabajadores manuales que les hacen las chapuzas en casa eran sin papeles. Les asusta que se reconozcan derechos a esas trabajadoras y trabajadores porque van a tener que pagarles según convenio y van a tener que cotizar a la Seguridad Social. Señores diputados, señora presidenta, usted también ha debido dimitir, se lo he dicho al entrar, que venía usted muy sonriente y le he dicho, no sé por qué sonríe tanto, porque no estamos aquí para risas. Ha llegado el tiempo de aplicar el artículo 102.2 de la Constitución y que esta Cámara ejerza la acusación por traición contra el presidente del Gobierno por los hechos de Ceuta. Sí, sí, Señor los hechos Sánchez, de Ceuta, y si no, que expliquen a qué se debe esa connivencia con el Reino de Marruecos para que 80.000 personas invadan una ciudad, plaza fuerte de soberanía de España del continente africano. Que lo Señor expliquen. Sánchez, por favor, tiene que terminar. Ha llegado el tiempo de Se ha aplicar pasado ese más de artículo, 2 nada minutos. más.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ana Sacre Oliva. Muchas gracias, presidenta. Señorías, sus socios, señora Montesinos. Estamos en la Diputación Permanente y lo que estamos debatiendo es concretamente si existe una razón excepcional, imperiosa, urgente, que justifique convocar una nueva sesión extraordinaria conjunta de las comisiones de Defensa e Interior para hacer comparecer a 2 ministros. ¿En serio, señorías? ¿En serio? Vamos a los hechos. Ayer, en esta misma sala, en esta Cámara, compareció la ministra de Defensa. Este viernes comparecerá el ministro de Interior. Y no entro a relatar todos los demás ministros, pero sí que entro a relatar que la directora general de la Guardia Civil compareció el pasado 16 de junio ante la Comisión de Interior del Senado. El Senado, ese que tanto les gusta, esa Cámara suya que utilizan a su interés para dar explicaciones sobre el tema y hechos que nos acontecen. Aquí nadie se esconde, y lo repito, nadie se esconde, señorías. Por tanto, el Parlamento actúa, los ministros comparecen y el Gobierno da explicaciones. Son hasta 8 ministros, señorías. La pregunta que se debe hacer el Partido Popular es otra. ¿Qué circunstancia excepcional y urgente justifica convocar una nueva sesión para hacer comparecer nuevamente a 2 ministros que ya están compareciendo ante esta Cámara esta misma semana y por hechos que ya se han debatido? Un poco de rigor, ya que si hablamos de urgencias, hablemos, señorías, porque un asunto puede ser importante sin ser extraordinariamente urgente. Y no se lo digo yo, ni se lo dice mi grupo parlamentario, se lo dice eso que tanto están nombrando, señora Montesinos, los jueces, se lo ha dicho el Tribunal Supremo. Hace apenas unos días acudieron a él para reclamar medidas cautelarísimas que obligaran a varios ministros a comparecer de manera urgentísima en el Senado antes de finalizar agosto. Y el Supremo, repito, el Supremo rechazó esa petición porque no consideró acreditada la especial urgencia legalmente exigible. Cierro comillas. Una cuestión puede ser importante, sin ser extraordinariamente urgente. Pero hablemos de control parlamentario. Hagamos memoria. Hagamos memoria. Ya sé que la suya es selectiva. Fue un gobierno del Partido Popular, el de M. Rajoy, el que sostuvo, ojo, que un gobierno en funciones no tenía que someterse al control de esta Cámara. Otra vez, no se lo digo yo ni mi grupo, se lo dice el Tribunal Constitucional. Les contestó que menoscababa el control del Congreso, pero ya sé que a ustedes les da igual, solo les interesa el circo, sea en el Senado, embarrar sin seriedad ni responsabilidad institucional. La institucionalidad, señorías del Partido Popular, no la pierdan. Esa institucionalidad es importante y siendo el principal partido de la oposición, me atrevería a decir que incluso necesaria. Por eso, señorías, menos lecciones y más coherencia. Este Gobierno comparece, responde, se somete al control extraordinario, ordinario en este Parlamento. Y si estamos ante una investigación judicial abierta, bueno, pues nuestra posición es clara ante cualquier investigación judicial. Que se investigue, que se esclarezcan los hechos, que se llegue hasta el final y con plena colaboración de la justicia, con la justicia. Porque estamos en un Estado de Derecho que exige deberes, responsabilidades y respeto a las garantías, a los procedimientos y a la presunción de inocencia que se nos olvida muchas veces. Y creo, señorías, como reflexión final, que tenemos un problema político más profundo. La política tiene que volver a ser y hacer política. Y la justicia tiene que ser y hacer justicia. Señorías de las derechas. Y estamos convirtiendo demasiadas veces cada investigación en un juicio político, cada diligencia en una sentencia y cada paso procesal en una batalla partidista. Cuidemos nuestra democracia, nuestras generaciones lo agradecerán.
La política parlamentaria tiene responsabilidades propias. Dar explicaciones, rendir cuentas, debatir ideas, proponer alternativas. Y la política institucional, nuestra política, debe resolver los problemas de los ciudadanos. Miren, yo soy alcaldesa de un pueblo pequeño, Alcolea, y les digo que a mí como alcaldesa no me piden comparecencias por la calle, me piden que... Señora presidenta, bien, tenemos hoy que discutir aquí en esta Diputación Permanente la posible comparecencia del señor Marlaska en periodo extraordinario, cosa que, según parece, ya se va a producir, de todos modos, esta misma semana, ¿no? Para la crisis que se está viviendo en Ceuta y, además, ¿no? Veo que para otros motivos. Pero, claro, después de escuchar a la señora Montesinos y tener que darle la razón en algunos elementos, por ejemplo, como que el Gobierno tiene que responder ante determinadas informaciones que se han venido publicando, ¿no? Algo que también han pedido otros portavoces antes, ¿no? Pero, claro, este es el problema, ¿no? Que empieza con un tono más o menos denotado, ¿no? Que uno puede aprobar, y enseguida pasa a la connotación, ¿no? Empieza a utilizar las palabras grandilocuentes de el honor de la Guardia Civil, de que este ha sido mancillado, deshonrado, habla de tejemanejes, de corruptelas, en fin, una serie de florituras, de metáforas bien cargadas, ¿no? Y es en ese momento cuando a uno se le ocurre pensar en los dados de la Policía y la Guardia Civil que nombraba el Partido Popular. Y entonces, claro, lo de tejemanejes se le queda a uno tirando a corto, ¿verdad? Porque comisario Eugenio Pino Sánchez, ahora que estamos con la Kitchen, ¿no? Que creo que está visto para sentencia, o me estaban informando aquí, pero vamos, ha habido noticias últimamente sobre la evolución de ese caso infinito, ¿no? Bien, según parece, la instrucción dice que el señor Villarejo reportaba directamente a el DAO del Partido Popular, Eugenio Pino, y a Francisco Martínez, número 2 del Ministerio. Podríamos hablar también de la guerra sucia contra los independentistas, algo que ha mencionado la señora Madrenas con total pertinencia. Claro, a mí se me ocurre hablar y detenerme un poco más en la guerra sucia contra Podemos, ¿verdad? Porque yo sí recuerdo a este comisario, Eugenio Pino, hablando del informe PISA, ¿verdad? Y de esos bulos de la cuenta en Granadinas. De eso todavía no sé si se acuerda, señora Montesinos. Si no, para eso estoy yo, para recordárselo. Lo que sí que parece claro es que la Fiscalía pide para este señor, para su director adjunto operativo, pide 19 años de cárcel por organización criminal en malversación de caudales públicos y revelación de secretos. Claro, también parece que lo intentaron ustedes en la propia Guardia Civil, ¿no? De hecho, ¿no? En los famosos audios del señor Villarejo hay uno que quedó para la historia, ¿verdad? En él, pues la entonces ministra de Defensa, señora Cospedal, se jacta abiertamente de haber conseguido el cese del teniente general Martín Alonso, precisamente porque le resultaban incómodos, ¿verdad?, para estas cosas de hacer sus cosillas por dentro del Estado. Ahora, sin embargo, le viene, digamos, ese ataque de pudismo, ¿no? Y habla de honor, de deshonra y de mancillar. Yo, en fin, le invito a que sea un poquito más objetiva, ¿no? Y sepan ustedes mirarse un poquito más con las lentes con las que miran a los demás. Por lo demás, esperemos que el ministro, en la comparecencia que tiene ya programada, dé las explicaciones que correspondan. Muchas gracias. Presidenta, aprovecharé la intervención en este punto para realizar nuestra valoración y resolver la posición de Euskal Herria Bildu en los puntos 1, 2, 12, 13 y 14, es decir, en todos aquellos que no tienen que ver estrictamente con el punto 3 y los sucesivos que se han retirado, que hacen alusión a Ceuta. Inicio la intervención señalando el sentido de nuestra posición, que desde luego es no apoyar las solicitudes planteadas, no tanto porque no exista entidad en alguna de ellas, sino porque ya están resueltas por la mesa y por los diferentes niveles de esta institución que han decidido ya datar en fecha y hora concreta las comparecencias que se solicitan. En cualquier caso, yo creo que nos encontramos esta vez, igual que el año pasado, con una cita obligada del fin del verano. Si hasta hace bien poco las citas obligadas del verano parece que era la foto de los Borbones en Maribén o las andanzas del Bribón en la Copa España de Vela, pues ahora se le suma esta especie de acción de cuentas generalizada que se pide al Gobierno en diferentes ocasiones y, como digo, en diferentes agostos de los últimos años. Y creemos que, atendiendo al ranking de prioridades que establece el Partido Popular,
nos sorprende, o no nos sorprende tanto, vaya, que algunas de las prioridades que tiene la ciudadanía del Estado español, también la ciudadanía de Euskal Herria, no aparezcan siquiera en esta lista de prioridades o exigencias al Gobierno. Nos sorprende, o no nos sorprende tanto, que no aparezca el principal problema de la ciudadanía, que es el de la vivienda. Parece ser que la vivienda desaparece igual que desaparece la gente de las ciudades, o que el problema de la vivienda desaparece igual que desaparece la gente de las ciudades, todo porque sea verano, y no es así. La turistificación precisamente ensalza y pone en valor la dificultad que tiene mucha gente para encontrar vivienda, porque muchas de esas viviendas se dedican a ser declaradas como viviendas turísticas y en muchos casos sin control y de forma ilegal. Para eso hace falta tomar iniciativas. Creemos también que la llegada del fin del periodo estival pone nuevamente sobre la mesa y de relieve importante todo lo que tiene que ver con la problemática en torno al alquiler de habitaciones o de los pisos de temporada, que están siendo el subterfugio que están encontrando para no limitar los precios del alquiler. Pero, como digo, este es un problema que parece que no priorizan algunas formaciones políticas, no la nuestra, que desde luego lo tiene en el frontispicio de su acción política, como lo es también el de la precariedad laboral. La precariedad laboral, que en época estival también se ve de manera muy intensa en el sector de la hostelería, el comercio y el turismo, o el que tiene que ver con la proliferación de horas extras no pagadas, que se da a lo largo de todo el año, pero también en este periodo estival de manera muy intensa y interesante. Respecto a los temas que se señalan, no vamos a perder mucho tiempo. Hablar de reparto de menores parece que hablamos de reparto de mercancía, de reparto de cosas u objetos, y esta no es la mejor manera de abordar un problema o una realidad, que es la del flujo migratorio, que tiene que ver con la regularización. En cualquier caso, huimos y nos situamos en las antípodas de las posiciones que se han expresado ya aquí por los solicitantes, que buscan y pretenden estigmatizar a los migrantes, asociándoles a índices de delincuencia más crecientes o asociándoles a faltas de orden en nuestras realidades, en nuestras ciudades y pueblos. Probablemente esa es la responsabilidad que tienen algunos para que luego otros se autoinvistan en ángeles de la noche, aunque estén formados por guardias paramilitares y neonazis, y patrullar así las ciudades mediante sus patrullas ciudadanas. Pero me quiero centrar fundamentalmente en la comparecencia que tiene que ver con, o en la solicitud de comparecencia que tiene que ver con los incendios. Y es que nos parece el mejor ejemplo de cómo se entiende la política por parte de algunas formaciones, que es la de tomar la parte por el todo. Es la de aquello que se decía de que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Porque no entendemos, sino que se pueda plantear esto desligado de una lógica que es mucho más terrible, que es la de la crisis climática, que es la del cambio climático o la crisis asociada al cambio climático, que por si alguno o alguna lo olvida, es el principal problema que tiene la humanidad. En este verano, no en otros, en este verano, según el sistema MOMO, que parece que nadie pondrá en cuestión, 4.500 personas han muerto en el Estado español por las altas temperaturas. Solicitan la comparecencia, pero obvian que parte de esas competencias que tienen que evitar los incendios las tienen las comunidades autónomas, que deciden no hacer nada o hacerlo todo mal. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la renovación y aumento de plantillas, la que tiene que ver con la formación de esas plantillas o la que tiene que ver con las labores de prevención a lo largo de todo el año. Pero, como decía, creemos que es el mayor reto que enfrentamos como humanidad, porque si uno mira el recorrido histórico de los últimos 25 años, verá que el verano más caluroso de la historia fue en el 2003, luego le superó el 2022, posteriormente el 2025, y con los datos que ya tenemos del 2026, parece que el 2026 volverá a sentar un nuevo récord. Es decir, nos encontramos ante una lógica secuencial que va a ir a más, que va a hacer que los veranos sean más tórridos. Y también hay que prestar atención a las sequías que están secando los ríos de Europa. Eso tendrá una consecuencia directa en los alimentos, en la escasez de alimentos. Tiene que ver también con las centrales nucleares de las que tanto se habla, que han tenido que parar, por ejemplo, en Francia y en Rumanía, porque no eran capaces de encontrar agua de refrigeración. Tiene que ver, y lo dice la Organización de Naciones Unidas, con las causas migratorias. La primera causa migratoria es precisamente el cambio climático. Y tiene que ver, y termino ya, con la pobreza energética, porque según la clase a la que uno pertenezca, esta le afecta más o menos. Y es más frágil quien tiene menos recursos. Muchos trabajadores y trabajadoras lo han sufrido este verano, soportando altas temperaturas que ninguna legalidad debería permitir. ¿Y qué hay que hacer? Prevención, acción, acondicionar las viviendas, infraestructuras urbanas y zonas verdes, para que los refugios climáticos no sean los grandes almacenes, sino aquellos que las instituciones públicas son capaces de otorgar para el conjunto de los ciudadanos. Ese es el verdadero bienestar de la ciudadanía o de las familias que señalaban en la última de las solicitudes de comparecencia ligada a los fondos Next Generation. Creemos que se trata de descarbonizar la industria y de garantizar vidas dignas para todos con independencia de sus niveles de renta. La situación en Ceuta es muy peligrosa para las personas migrantes. Hay miles de personas con su vida en riesgo en Ceuta, personas migrantes.
las niñas y las mujeres en Ceuta están en riesgo, niñas y mujeres migrantes. Señorías, lo que ha ocurrido en Ceuta no puede volver a pasar y no puede seguir pasando. Hemos visto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado persiguiendo y apaleando a personas indefensas. Hemos visto al ejército y a la policía al más puro estilo ICE, encapuchados, sin identificación. Hemos visto a las organizaciones sociales como Border Resistance, como Caminando Fronteras, como No Name Kitchen, organizaciones que llevan muchísimo tiempo trabajando en Ceuta, como la Asociación Elín, haciendo el trabajo que el Gobierno tenía que hacer y no ha hecho. Las personas migrantes han estado recibiendo una comida al día. Se ha tenido a las personas a la intemperie, a 42 grados en una playa de Ceuta, la playa del Trampolín. Por eso, esto no es ni una crisis migratoria ni una crisis siquiera geopolítica. Es, ante todo, una crisis humanitaria que ha sido provocada por la inacción absoluta del Gobierno de manera totalmente calculada. Y ese es el problema. Están intentando hacernos creer que unos pocas miles de personas son un reto para un país como España, que es la cuarta economía del euro. No he visto a ninguno de los racistas y fascistas de la derecha llevarse las manos a la cabeza porque en España en el mes de junio vinieran 10 millones de turistas. 10 millones de turistas solo en el mes de junio. 350.000 ucranianos y ucranianas que han venido desde la guerra de Ucrania en el año 2022. Y nunca han dicho absolutamente nada, porque a ustedes no les preocupa España. Ustedes lo que tienen es un montón de racismo en la mochila, sí. Porque el problema para ustedes es que estas personas son negras y racializadas. Y por eso unas pocas miles de personas les preocupan y los ucranianos y las ucranianas no. Y los turistas que vienen en junio por 10 millones no les importan nada. Miren, no sé si ustedes saben lo que es Argel-sur-Mer. No sé si conocen este lugar del sur de Francia, seguramente las que me rodean aquí sí saben lo que es. Es el lugar en el que el Gobierno de Francia, en el año 1939, en la playa de Argel-sur-Mer, metió a 100.000 republicanos y republicanas españoles a la intemperie durante muchísimo tiempo y muchos de ellos murieron de hambre, de frío y de enfermedades, señorías. Creo que al Gobierno le ha faltado un poquito de empatía. Creo que no ser capaz o ser capaz de hacer memoria del 50 aniversario de la democracia y al mismo tiempo hacerle lo mismo que nos hicieron a nosotros y a nosotras en una playa, en la playa del Trampolín, a personas que han venido única y exclusivamente buscando una vida mejor, hace que hayan ustedes perdido absolutamente el rumbo. ¿Cómo es posible que un mes después de las más de 100 personas que han perdido la vida no haya más que 6 identificadas? Eso es puro racismo, señorías del Partido Socialista, es puro racismo. Es imprescindible que esas personas sean identificadas y que sus familias puedan enterrarlas con dignidad. ¿Cómo es posible que haya personas enfermas y que no se les atienda, que sean las organizaciones sociales quienes estén dando primeros auxilios? ¿Cómo es posible que a las niñas y mujeres que hayan sido víctimas de una agresión sexual no se les haya aplicado la ley solo sí es sí, que tiene que garantizarles atención jurídica especializada, una vivienda, atención social y médica inmediata? Ustedes, señorías del Partido Socialista, se creen mejores que la dictadura marroquí. Pero, lamentablemente, en la gestión de esta crisis ustedes se han parecido demasiado a Marruecos. Porque Marruecos, es verdad, ha utilizado a su gente como arma arrojadiza, pero ustedes están intentando castigar a Marruecos utilizando a la gente. Han hecho una gestión humanitaria inhumana de esta crisis con el objetivo de disuadir que esto pueda volver a pasar. Y eso es una vergüenza. Esto debería ser una democracia, debería ser un Estado de Derecho y se debería acoger con un mínimo de humanidad a las personas, sobre todo a los niños y niñas y a las mujeres
que vienen en estas condiciones. Y ustedes han hecho exactamente lo contrario, maltratarles para que no vuelvan a venir. Y eso es una vergüenza, y un país que es una democracia no se lo puede permitir. Y termino. Y lo peor es que la gestión que han hecho de esta crisis les ha dado a esta gentuza una auténtica gasolina inaceptable, para que alimenten su racismo, para que se pasen todo el mes de agosto en las tertulias y en las radios y en las televisiones de este país alentando el racismo. Así crece la extrema derecha, con un gobierno que se dice socialista y que no hace nada.